voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con el problema de la doble empatía. Esto surge en el fondo como una teoría que viene a contrarrestar esto que se habla de la teoría de la mente. Quienes estén en el fondo relacionados con el mundo del autismo, ya sea porque son terapeutas o en el fondo tienen familiares, hijos, sobrinos, nietos, quizás dentro de los talleres en los que han ido han escuchado este tema de la teoría de la mente. Se habla de que la persona autista básicamente tiene ciertos conflictos, ciertos problemas para realizar este ejercicio, que tiene que ver con atribuir estados mentales de la otra persona, y eso dificultaría en el fondo este proceso como de empatizar con el otro. Ahora, ¿qué pasa? Damian Milton, muy correctamente, como a la que yo me suscribo básicamente también, es esta visión de que esta no es una problemática que está encapsulada en la persona autista. Cuando hablamos de comunicación tenemos que entender que es dialéctica. Eso significa que es una calle de ambos lados. Por lo que no es un problema específicamente del autista, siendo que el neurotípico también tiene problemas para atribuir estados mentales a la persona autista. Entonces es una incomprensión que va como de forma relacional. ¿Y qué pasa con esta concepción? Pasa que en el fondo lo que propone Damian Milton es cambiar esta mirada y en el fondo admitir que estamos en un mundo neurotípico y que en el fondo esto tiene que ver con la relación de poder que tenemos los neurotípicos con las personas autistas. Y aquí en el fondo es súper importante entender que cuando yo hablo de que estamos en un mundo neurotípico es que lamentablemente no hemos llegado a un nivel de inclusividad que sería como la aceptable. Porque se sigue entendiendo el autismo como algo como una visión del mundo que se tiene que reparar, como una forma de relacionarse que está errada, cuando en realidad son personas auténticas que tienen su propia forma de comunicar y su propia forma de relacionarse, y nosotros también tenemos que comprenderla. No es una cosa de que ellos tengan que adaptarse a nuestro mundo, sino que también nosotros tenemos que transar dentro de lo que nosotros conocemos, entendiendo también que la infancia de la persona autista es muy difícil. Yo trabajo con niños específicamente los que nombran no verbales o de bajo funcionamiento, como se dicen algunas personas todavía. En realidad no es el término correcto, porque en el fondo eso como que ignora las capacidades que el niño tiene cuando le hablan de bajo funcionamiento. Así que como yo los nombro, son personas neurodivergentes. Personas neurodivergentes que en el fondo tienen mayores dificultades con lo que tiene que ver con lo motriz, con la expresión de los sentimientos, con el habla. Entonces, ¿qué pasa? La infancia autista en general tiene como una conexión muy grande con la saturación de los sentidos y con la percepción del mundo de una forma que es bien incómoda. En el fondo el tema de las desregulaciones, el tema de la estereotipia, tiene mucho que ver con esta necesidad que tienen de calmarse, como regularse en el fondo, para poder afrontar lo que es vivir en un mundo que te causa incomodidad, un mundo que es incómodo. Y para más remate, como neurotípico céntrico, en el sentido de que estructuralmente tampoco el mundo está hecho para personas que tengan problemas, por ejemplo, o dificultades de su integración sensorial, como por ejemplo son las mismas clínicas, los mismos hospitales, las luces brillantes, los ruidos fuertes. En el fondo no hay como un cuidado de lo que tiene que ver con personas que son neurodivergentes y que pueden vivir el mundo de forma distinta. Entonces, claro, se comprende también que al tener una infancia diferente, al tener una infancia llena de ciertas dificultades que ya te las trae el cuerpo, existe la dificultad estructural. Entonces la visión de esa persona del mundo y cómo significan ciertas cosas es muy diferente a cómo la significo yo, que yo nunca no tengo problemas de integración sensorial, nunca tuve problemas motrices. Entonces, claro, en el fondo lo que propone Damian Milton es abrir un poco esta perspectiva y hacerla un poquito más neurodivergente. En el fondo es entender al otro y también entender que hay una responsabilidad nuestra, que no solamente que la persona autista tenga que cambiar su forma y adaptarse a nuestro mundo, sino que nosotros también tenemos que tener ciertas consideraciones cuando tratamos con otras personas en general. Y eso igual tiene que ver con esta relación de poder que nosotros los neurotípicos tenemos con las personas autistas. Nuestro mundo está adaptado para nosotros, no para ellos, y no significa que tengamos que obligarlos a ellos a cambiar. Ese es mi punto.
nosotros tenemos que ser más compasivos y nosotros somos los que tenemos que también aprender a tener una relación empática. No es una cosa que está solamente encapsulada en ella. Además, lo que concluye también de Milton, porque él hace un experimento que básicamente es el teléfono, donde ve cómo es la comunicación en el fondo con personas neurotípicas autistas y personas autistas con autistas y neurotípicas neurotípicas. Y en el fondo lo que él descubrió es que las personas neurotípicas se relacionan y se comunican mejor con personas neurotípicas y las personas autistas o neurodivergentes se comunican mejor con personas neurodivergentes. Esto igual básicamente se explica un poco por lo que comenté antes, de que las experiencias de vida son similares. Es como convivir con otras culturas. Yo aquí estoy en Canadá, en Toronto, una ciudad muy multicultural. Y en el fondo igual puedo empatizar mucho con eso. Y es, en el fondo un ejercicio simple es pensar qué pasa cuando uno se encuentra con otras culturas que tienen otros ritos que uno no comprende. Que no son ritos que en el fondo vengan a transgredir a otras personas o que les cause daño a ellos mismos, son ritos diferentes. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá cada uno de nosotros respeta eso, genera como una distancia, si es que es algo que como que es demasiado incomprensible o en el fondo se respeta, se deja hacer. Es lo mismo que pido en el fondo para relacionarnos con personas autistas, dejarlas ser. En el fondo no exigirles que cambien su forma de ser, su forma de esteeming, el que tiene que ver con la estereotipa, o en el fondo como los rituales que ellos tienen, si no son necesariamente perjudiciales, no tienen por qué obligarse a ser cambiados, ni redireccionados, ni nada de lo que el ABA dice que tiene que hacerse. Porque en el fondo no es que ellos tengan que cambiar conductualmente para estar con nosotros, sino que tenemos que encontrar una armonía. Entonces esa es la propuesta igual que traigo hoy, de que tenemos que dejar de pensar tan neurotípicamente y tenemos que dejar de ser tan neurotípicocéntricos y de culpar a la persona autista de que tiene un déficit que en realidad también nos corresponde hacernos cargo nosotros.